dando testimonio a ese mundo que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, aún nuestra familia. ¿Quién es el que gobierna nuestros corazones? Dios a través de su Santo Espíritu. Así que en esta noche que nos damos cita para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también para tener un tiempo de reflexión a través de su santa y poderosa palabra, un tiempo de oración, de intercesión por los necesitados, incluso por nosotros como familia del Señor. Qué bueno que estamos donde Dios nos quiere, que es atendiendo sus asuntos. Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, no había nada más importante para Jesús que atender los negocios de su Padre. Así que, amada iglesia, en esta noche vamos a dar continuidad al tema del mensaje del jueves pasado, que tenía como título: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Qué lindo, ¿verdad? El tema tiende a ser un poco chocante, ¿verdad? El castigo de nuestra paz. Pero yo lo veo desde una perspectiva espiritual. Cristo se dio por nosotros para entregarnos no solamente una vida eterna con Él, sino un estilo de vida, el cual hoy usted y yo podemos disfrutar. Así que vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 22, y vamos a leer los versos del 64 al 65, y leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Verso 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. En el mensaje anterior de la semana pasada, estudiamos los versos 63 del libro de Lucas, capítulo 22, haciendo énfasis en cómo nosotros hemos respondido a los golpes que hemos recibido en nuestra vida o en nuestro peregrinaje terrenal. Y concluimos este mensaje con una historia de manera ilustrativa de una familia cristiana que fue fuertemente golpeada al punto que 4 miembros de su familia fallecieron. Pero vimos también cómo la gracia y la misericordia y el amor de Dios lograron restaurar a los restantes miembros de esa familia, y no solo a ellos, sino también al responsable de esta muerte de estos familiares fallecidos, trayéndole paz a ambas partes. Y créanme, hermanos, solamente Dios puede intervenir de tal manera que ambas familias resultaron en paz para la gloria de Dios. O sea, en Cristo encontraron cómo conducir los resultados de una tragedia familiar y los resultados nefastos que pudo haber tenido si Dios no hubiera intervenido. Y todo esto trajo un final pacífico para ambas partes por medio del perdón. Así que esta ilustración fue un vivo ejemplo de la promesa de nuestro Salvador, cuando él mismo establece por su palabra a través del profeta Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando usted busca la paz, muchas veces queremos ser dirigidos por Dios en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Y yo entiendo por la palabra del Señor que sus principios nos guían a hacer su voluntad. O sea, cuando usted busca la paz en medio de los conflictos, usted está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted busca en justicia ayudar al necesitado, usted está haciendo la voluntad de Dios. Y así sucesivamente, los principios de la palabra del Señor nos guían a hacer su voluntad. Así que ahora en Cristo, gracias a que Él venció en aquella cruz sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo,
Hoy usted y yo podemos librar batallas. No es que no las vamos a enfrentar, las vamos a tener, pero podemos librar batallas con la esperanza que las mismas pueden tener, si somos guiados por sus principios, pueden tener paz y no conflicto. Lamentablemente, amada iglesia, tengo que compartirles que como cristiano, y no se sienta aludido si esto no le toca a usted, qué difícil se nos ha hecho entender este texto que profetizó el profeta Isaías cuando dice en Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay una palabra bien significativa y es la palabra rebelión, la cual es un acto de desobediencia. Rebelión lo que significa es un acto de desobediencia, pero esta desobediencia no es en contra de su jefe, no es en contra de su padre o de su madre o de alguna otra persona que Dios haya puesto en autoridad, sino contra Dios. Toda rebelión es contra Dios. En fin, lo que debemos comprender es que nuestra desobediencia nos lleva a rebelarnos contra Dios, porque cuando usted y yo desobedecemos a las personas que Dios ha puesto en autoridad, nuestra rebelión o desobediencia es contra Dios. Y ahora no es que pretendemos o pretendamos que somos salvos por lo que hacemos. No, pero lo que hacemos da testimonio de nuestra salvación. Así que tenemos que ubicarnos en una posición de discípulos, uno que da testimonio de aquel que nos ha enseñado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra desobediencia, amado hermano, cuyo origen fue allí en el jardín del Edén, ha sido transferida de generación a generación hasta nuestros tiempos. Pero hubo alguien en la historia de este mundo que tuvo que pagar un alto precio para evitar que usted y yo recibiéramos la retribución de nuestra desobediencia. Hubo alguien que intervino entre usted y yo para que no recibiéramos la retribución de nuestra desobediencia a causa del pecado. Debido a que la rebelión también significa, escuche bien, en derecho un delito o violación en contra de la ley. Así que rebelión en derecho también tiene un significado que es un delito o violación en contra de la ley. Así que nuestra desobediencia nos ha llevado a violar la ley divina de Dios, teniendo esto consecuencias. Ahora bien, amado hermano, es para que vayamos entendiendo un poco la gracia de Dios. Fue sobre Cristo el castigo de nuestra rebelión. O sea, fue sobre Cristo recayó el castigo de nuestra desobediencia o violación a la ley. Fue Él quien tuvo que pagar por cada acto vil y rebelde de nuestra parte. ¿Usted entiende eso, amado hermano? Cristo tuvo que pagar en su cuerpo el castigo de nuestra desobediencia. La pregunta que yo le hago en esta noche, y es la que hará la diferencia en nuestro caminar como cristianos, es cómo usted y yo procesamos tanta gracia. ¿Cómo usted y yo podemos procesar tanta gracia de nuestro Dios hacia usted y a mí? Cuando Cristo tuvo que pagar por nuestra desobediencia, amado hermano. Y lo hizo por amor. Pero ¿cómo usted y yo manejamos tanta gracia? ¿Cómo procesamos esto? ¿Cómo podemos procesar cada golpe que Jesucristo
recibió por usted y por mí. Como explica el libro de Lucas, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y no solamente los golpes, sino las injurias a las que Jesús tuvo que recibir por usted y por mí. ¿Cómo podemos apreciar tanta gracia y misericordia de parte de Dios para con nosotros, que somos más viles de lo que usted y yo podemos considerar? Actuamos muchas veces con tanto orgullo que sin darnos cuenta, este mismo orgullo nos avergüenza. Y no nos damos cuenta cómo el orgullo que practicamos nos pone en una posición vergonzosa. Debido a que estamos exponiendo a ese viejo hombre, amada iglesia, nuevamente, ese viejo hombre que se supone que esté muerto, cuando actuamos en orgullo, lo estamos exponiendo nuevamente, cuando lo que Dios espera de usted y de mí como creyentes es que andemos conforme al nuevo hombre que es según Cristo, el cual nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto lo que significa es que la manera que Jesús piensa es con humildad. Y eso se ve reflejado, amado hermano, en cada una de las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Él se acercó al desventajado para darle igualdad. Ahí usted ve la manera de pensar de Jesús, con humildad. Al desventajado se acercó para darle igualdad. Se acercó al rico para atender su pobreza. Se acercó a los religiosos injustos para modelarles justicia. Se acercó al pecador para que reconociera su pecado y por consiguiente se arrepintiera. Se acercó a usted y a mí para transformarnos cuando a muchos de nosotros nos tenían por perdidos y sin remedio. Pero Cristo nos ayudó a tener la esperanza de que si creíamos en Él y practicábamos su fe, nuestras vidas podían cambiar, y nunca nos ha defraudado. En fin, amada iglesia, murió por todos los pecados de los hombres para darles salvación. Esto es una magistral muestra de humildad, porque el bien de Jesús fue morir para salvar al mundo bajo pecado y condenación. O sea que Él pensó en otros, no en Él. Eso es humildad. Pero, ¿qué buscamos nosotros? Lo mismo que Jesús buscó para su prójimo, incluso para usted. ¿Nosotros estamos buscando lo mismo que Jesús buscó para su prójimo? No necesariamente. Si el orgullo es lo que predomina y no la humildad, no estaríamos buscando lo mismo que Jesús buscó para su prójimo. ¿En cuántas ocasiones usted ha podido ayudar a alguien y por haber pensado en usted primero, no lo hizo? Me gustaría ayudarlo, pero es que no sé cómo responda a mi ayuda. Estoy pensando en mí primero. Yo creo que debo decirle algo que vi en mi hermano, pero no sé si me va a salir con alguna situación. Estoy pensando en mí primero. Esta es muestra del orgullo, amada iglesia, que nos limita a hacer lo que Dios pide de nosotros. Cuando yo pienso con orgullo, me limito yo mismo a hacer lo que Dios pide de nosotros, que nos humillemos delante de Él, que seamos justos en nuestras relaciones,
y que amemos misericordia. El orgullo nos impide practicar lo que Dios pide de nosotros. En el verso 64, al igual que en el verso 63, podemos observar el trato cruel e inhumano que Jesús recibió a manos de aquellos soldados. Y podríamos decir muchas cosas de estos hombres por sus acciones que son literalmente indignantes para cualquiera que tenga sensibilidad en su corazón. Podríamos llamarlo de muchas maneras, de la manera en que trataron a Jesús, de la manera tan cruel y hostil que trataron a nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿qué usted cree, amado hermano? Piensa en esto. ¿Nosotros no hemos hecho lo mismo con nuestro prójimo? ¿Usted cree que usted y yo no hemos hecho lo mismo que hicieron con Jesús? ¿Tan santo usted se cree que es? Los hemos golpeado también con nuestras palabras. Nos hemos burlado de ellos. Y claro, el fin con esto no es condenación, no es que usted se sienta condenado, amado hermano, sino traer reflexión al corazón en base a cómo yo estoy viviendo delante de Dios. Porque de la misma manera que me puede a mí o a usted indignar lo que aquellos hombres le hicieron a Jesús por lo cruel que fue, asimismo nosotros estaríamos poniéndonos en la misma posición de aquellos soldados que golpearon a Jesús, que injuriaron a Jesús, que se burlaron de Jesús por ser negligentes en lo que decimos o actuamos hacia nuestro prójimo. Porque si Cristo tuvo que pagar un alto precio por mi paz y por su paz, por mi libertad y por su libertad, entonces, ¿qué hago yo como creyente actuando como un esclavo, como un ignorante de la verdad? Victimizando a mi prójimo por causa de mi rebelión, por lo que Cristo tuvo que pagar. Y convertimos muchas veces en víctimas, en nuestras víctimas, a nuestro prójimo. Cuando lo laceramos por medio de nuestras palabras y burlas, faltándole así a la justicia que debemos practicar como hijos de Dios. Tomando un giro de perspectiva en cuanto al texto de Lucas 22, 64 y 65, así como Cristo fue golpeado en su carne, también la iglesia de Jesucristo ha sido golpeada como cuerpo de él. Ha sido golpeada por la persecución, por las injusticias de este mundo, por los falsos maestros que se han aprovechado de la necesidad de muchos. Hemos visto como a nuestros hermanos alrededor del mundo le están quitando la vida por su fe en Cristo, quemándolos en los templos con ellos dentro. La iglesia también está siendo golpeada como cuerpo. Y así sucesivamente podríamos citar los actos viles que ha sufrido el cuerpo de Cristo a lo largo de los años, y esto no va a cambiar. No piense que esto va a cambiar. Lo que ha sufrido la iglesia por la persecución y los actos viles de este mundo, eso no va a cambiar. La Biblia no nos da esa perspectiva. Es por eso, amado hermano, que la misma palabra de Dios hace énfasis en cómo usted y yo debemos de vivir. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que Dios nos da en perspectiva por su palabra en qué es que como iglesia usted y yo debemos enfocarnos en este tiempo que vivimos. Y miren lo que dice Hebreos 2 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Por tanto, escuche bien, por tanto, es necesario. Y la palabra necesario implica que no puede ser sustituible. Es necesario, no se puede postergar
que con más diligencia. Si usted ha sido diligente hasta hoy, Dios le está diciendo que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y esta palabra de Dios hay que tomarla con temor y temblor. Con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahí es que está la clave. Si descuidamos una salvación tan grande. Dios le dio a usted una salvación que tuvo un alto precio que pagar, para que nosotros entonces por descuido y darle lugar a aquellas cosas que no debemos, descuidemos una salvación tan grande, amado hermano. ¿Usted cree que eso es justo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hubieron unos que oyeron con diligencia, es más, con más diligencia. Estos oyeron, y el verso 4 lo explica, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que hubo unos que oyeron con más diligencia la palabra de Dios. Una de las trampas del enemigo, amado hermano, es llevarnos a pensar que podemos depender de nosotros mismos. Usted nunca considere eso como un hecho, amado hermano. Siga considerando la verdad como parte de su estilo de vida, que es que sin Dios nada podemos hacer. Pero el enemigo se ha encargado de llevar aún a los cristianos a creer que podemos depender de nosotros mismos. Y esto fue que logró con Eva al momento de la tentación. Dependemos tanto de nosotros mismos, amados hermanos, que por lo regular lo que escuchamos no lo practicamos. Y esto es religión. Cuando usted escucha la palabra de Dios y esa palabra usted la ignora o se torna indiferente, usted lo que está viviendo, perdóneme, es una religión, porque usted está dependiendo de usted, no de la palabra que Dios le está dando a usted. Y usted y yo podemos testificar que fuimos diligentes en cuanto a lo que oímos en referencia a la palabra de Dios. Podemos decir, no, yo lo escuché, yo he sido diligente, yo la estoy poniendo en práctica. Pero si mis acciones no testifican de la verdad que hemos creído en Dios, no podremos afirmarlo. Jesús dio testimonio de esto a pesar de todo el daño que recibió, no abrió su boca, dando testimonio de la verdad, conforme a lo que dice Isaías 53, verso 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Finalmente, amado hermano, ¿cómo se encuentra hoy tu vida? ¿Estás luchando con alguien? ¿Estás luchando con alguna situación? ¿Estás luchando con alguna circunstancia? ¿Algo te está rodeando tu vida que te está incomodando, que te ha quitado las ganas de continuar en el Señor? ¿Estás viviendo alguna crisis personal? A tal punto que estás casi ya para desmayar, o te ha afectado la paz de Dios. Mi paz os tengo, mi paz os doy.
Piensen que Jesús nos dio una paz que fue inquebrantable, porque en medio de su viacrisis a la cruz, Él tuvo y mantuvo la paz. Pero lo que te está pasando está quebrantando tu paz, la paz que Dios te dio. Reflexiona, amado hermano, Dios te ama. Y la voluntad de Dios es que todos procedan a arrepentimiento y que ninguno se pierda. Si te identificaste con los datos de esta pregunta, escucha lo que Dios, escucha con más diligencia lo que Dios dice a través de su palabra, amado hermano, amada hermana. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Considera a Jesús, que no desmayó en medio de su peor momento, sino que dice la palabra que por cuanto se mantuvo yendo a la cruz por el gozo que había delante de él. Dios te quiere redimir, Dios te quiere asistir en medio de cualquier situación que tú puedas estar viviendo. Él dio lo mejor por ti, ¿cómo no te va a asistir en tu peor momento? Dios les bendiga, amada iglesia, oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, delante de ti hemos expuesto tu palabra. Yo te ruego que haya caído en tierra fértil y que haya producido a 30, a 70, a 60 y a 100 para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a cada hermano, a cada familia representada a través de esta plataforma y continúa, Señor, obrando en sus vidas, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo y por el resto del servicio que todavía nos falta, Señor. Síguete glorificando en cada una de nuestras vidas. Te necesitamos, buen Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.